Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención. Hoy continuamos con la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les presentamos la segunda parte de la Mesa 1, los órganos judiciales estatales como órganos del Estado mexicano y el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla. Esta mesa nos dejó la reflexión que el principio de progresividad establece la adopción de los mecanismos necesarios para lograr la expansión, maximización o ampliación de los derechos que derivan de las normas económicas, educativas y culturales. Esta segunda parte de la Mesa 1 continúa con la participación del magistrado presidente Pedro Antonio Enrique Soto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, quien nos deja sus reflexiones en la sentencia El caso Radilla. Continuamos. Lo que a mí me parece acertado, en virtud sobre todo, o me hace inclinar la balanza sobre todo, por el principio de justicia pronta establecido en la Constitución y el derecho a un juicio en un plazo razonable. El mero hecho de devolver el asunto a la jurisdicción local para que se emita una nueva resolución, todos los que hemos pisado un tribunal sabemos que nos lleva por lo menos unos 6 meses. Es un tiempo que en ocasiones puede ser precioso para el justiciable y siempre lo es para garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico. Sin embargo, una de las últimas posiciones, yo creo que una posición que cierra una pinza muy importante en este tema, es la reciente tesis de jurisprudencia de la segunda sala 16-2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de abril de este año, bajo el rubro Control difuso, su ejercicio en el juicio contencioso administrativo. Esta nota se la debo agradecer a mi querido y admirado amigo Gumecindo García Morelos, con quien he tenido una acaloradísima discusión sobre este tema. Son varias ideas las que maneja este criterio, concentrémonos en la tesis, y creo que son 2 las fundamentales para no irnos por las ramas. La primera es la idea de que el Poder Judicial Federal tiene competencia primigenia para resolver los temas constitucionales, lo que sugiere que no solamente no es necesario, sino lo ideal es que el Poder Judicial de la Federación en el amparo resuelva los temas constitucionales que le llegaron vía o por el cauce de un control difuso, ¿sí? Pero que se sopesará estudiar el control difuso o analizar los conceptos de violación de inconstitucionalidad de fondo. La Corte aquí deja abierta una puerta que permitirá valorar caso por caso qué es lo que sea pertinente. Esta es una cuestión que, como indiqué, me parece que debe ser solucionada en el sentido de que el Poder Judicial de la Federación ejerza estas facultades propias y autónomas que tiene frente a temas constitucionales, en particular en su jurisdicción de amparo, para evitar un menoscabo al principio de justicia pronta y expedita. Pero algo que es más inquietante son 2 líneas que tiene esta tesis de jurisprudencia, en la cual indica, y la voy a leer para no salirme de su propio texto y los términos del artículo, y los términos del máximo tribunal, que indica, cuando un justiciable pida y haga valer argumentos en torno al control difuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bastará con que mencione este tribunal que no advirtió violación alguna de derechos humanos para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias.
Esta es una frase que inquieta e inquieta mucho porque al parecer de algunos implica un gran debilitamiento y aún la muerte del sistema del control difuso y lo que puede implicar. Yo creo que si bien la expresión es inquietante, hablar de la muerte del control difuso en este sentido no es una medida apropiada para referirnos a este problema, pero sí creo que es una expresión inquietante porque es una carta blanca por parte de la jurisprudencia a que los órganos de justicia ordinaria, en este caso el contencioso administrativo, pero creo que el criterio podría extenderse por analogía a otra clase de órganos, pudiera simplemente rechazar o sortear o evadir una cuestión constitucional arbitrariamente, simple y llanamente afirmando dogmáticamente de que no hay violación a los derechos humanos, no a nada, y pasar al siguiente tema. Eso es algo que, a mi parecer, no favorece en nada la efectividad de las garantías de fundamentación y motivación que prevé el artículo 16 constitucional, un derecho fundamental que también goza de un deber de protección por parte de todas las autoridades y que la Corte, a mi parecer, debió proteger, afirmando que sí debe haber un pronunciamiento claro y preciso en torno a estos temas, aunque si no lo hubiera, que eso es simple y llanamente una eventualidad, bueno, el Poder Judicial Federal en ese caso ejercería estas facultades propias, autónomas y primigenias a la que alude la tesis de la Corte. Creo que esta es una precisión importante que tenemos que hacer en esta muy importante relación entre el amparo y el control difuso. Y el segundo tema, para ya consumir los últimos minutos que a mí me restan, es una pregunta que lanzo al aire para que comencemos precisamente a discutir. ¿Existe un control difuso orgánico? Es decir, la discusión en torno al control difuso se ha centrado exclusivamente o se ha relacionado exclusivamente con los derechos humanos, los derechos fundamentales, ¿sí? Pero ¿qué sucede con los principios llamados orgánicos de la Constitución? ¿Puede un tribunal ordinario, por ejemplo, inaplicar una determinada ley porque vulnera, digamos, el principio de autonomía municipal? ¿Porque vulnera algún otro principio orgánico establecido por la Constitución Federal? Esto cobra especial relevancia, en particular, ahora sí, con los sistemas de justicia constitucional locales. Pongo un ejemplo práctico para que podamos entender mejor la cuestión. Imaginemos una controversia constitucional local en donde se impugna un determinado acto de un municipio, con base en una disposición de la Constitución local que prohíbe o que aparentemente prohíbe esa acción por parte del municipio. Pero resulta, o por lo menos es discutible, ¿sí?, que esta disposición constitucional local fuera en contra de algún principio constitucional que garantiza cierta esfera de atribuciones al municipio. Pensemos, por ejemplo, en el principio de libre administración hacendaria del municipio, o cualquier otro que a ustedes les parezca mejor en torno a esto. Aquí tenemos que bajo el sistema local debería prevalecer la Constitución local y el acto del municipio sería ilícito, pero visto en un contexto más amplio, la Constitución Federal impone un deber al constituyente local que no está cumpliendo y por ende esa disposición sería inconstitucional. ¿Qué sucedería en estos casos? ¿Hay un control difuso orgánico que permitiría al Tribunal Constitucional Local o a la sala, como tengo entendido que existe aquí, o la manera como hemos conformado la justicia constitucional local en nuestras entidades federativas, que es muy diversa? Por ejemplo, en Yucatán nosotros tenemos un tribunal constitucional, ustedes tienen una sala en Nayarit, y así cada estado se ha organizado de la manera que más convenientemente le ha parecido. ¿Puede este tribunal constitucional ejercer un control difuso respecto de la Constitución local y aplicar la Constitución federal? Digo, en este caso, por ejemplo, no importa si efectivamente la Constitución local viola o no viola el principio de libre autonomía hacendaria municipal, el que hemos platicado. La sola posibilidad de que nos podamos plantear esta cuestión, la estudie el Tribunal Constitucional Local y la resuelva independientemente del sentido con que lo haga, es lo que precisamente busco cuestionar. ¿Tenemos o no tenemos esa puerta abierta? ¿Qué consecuencias traería eso? Si no existe esa posibilidad,
el municipio o los otros órganos de poder no quedan en estado de indefensión. Procederá la controversia constitucional federal ante la Suprema Corte respecto de la sentencia del Tribunal Constitucional local, en qué términos deberá proceder. Tenemos otra serie de cuestionamientos ulteriores, pero empecemos por este, que es el fundamental. ¿Cómo podemos dilucidar esta cuestión, este problema planteado? ¿Hay o no hay este control difuso orgánico? En el caso Radilla, en el barrio 912, la Corte indica con mucha claridad en su párrafo 30, permítanme un momento, indica con mucha claridad en su párrafo 30 que no se puede pensar el control difuso al que se refiere la Corte Interamericana si no parte de un control de constitucionalidad general, lo que me parece muy sensato. O sea, no podemos tener esta esquizofrenia procesal constitucional de que somos concentrados, pero solo para estos casos vamos a tener control de convencionalidad difuso, o cómo vamos a entender esto si no partimos, como dice la Corte en este párrafo 30 Radilla, de un control de constitucionalidad general. Este párrafo a mí me da pie a pensar de que hay un cambio, ¿sí?, en el sentido de que hay una apertura al control difuso amplia y limitada en cuanto a la temática que se refiere, por supuesto, siempre que se limite a una cuestión de constitucionalidad, entendiendo una constitucionalidad amplísima que incluye derechos fundamentales o derechos humanos de fuente internacional o todo un bloque de constitucionalidad. Desde mi punto de vista, esta es una pequeña digresión. Yo creo que hay un bloque dentro del bloque, un bloque grande es el bloque de constitucionalidad que incluye, claro, los derechos humanos y todo este ámbito. Y otra serie de leyes o de entidades que son materialmente constitucionales, mas no lo son en sentido formal, como por ejemplo las leyes generales que distribuyen competencias entre federación, estados y municipios. La ley de asentamientos humanos distribuye competencias de órganos de poder del Estado mexicano. En esta materia no las distribuye el constituyente, las distribuye esta ley ordinaria, entre comillas. Bueno, esto dice Radilla. Si ustedes revisan la solicitud de modificación de jurisprudencia 22-2011, que es la consecuencia del Varios 910, donde la Corte interrumpe la vigencia, declara sin vigor las tesis que proscribían el control difuso, los puntos resolutivos de esta solicitud de modificación de jurisprudencia son terminantes y dicen: quedan sin efecto las tesis 73 y 74-99. Así, simplemente, sin más. O sea, el control difuso está abierto, si vemos esto en términos generales, pero en el considerando de esta solicitud de modificación de jurisprudencia se indica que esta interrupción de vigencia o esta pérdida de efecto se debe al nuevo sistema de derechos humanos que tenemos, ¿sí?, y por supuesto a lo que se dijo en el 910, lo que también sugiere la posibilidad de que, bueno, el control difuso está limitado a derechos humanos. Yo cierro ya mi participación con esto. Mi posición es, creo que hay argumentos por ambas partes y quizá en un punto de equilibrio, por lo menos ahora, para no entrar en mayores discusiones. Pero yo creo que es preferible tener un control difuso amplio, que incluya desde luego, faltaba más, los derechos fundamentales, pero que no deje de lado la parte orgánica de la Constitución, sobre todo cuando puede ser aplicable por sistemas de justicia constitucional local. La Constitución es un orden de convivencia político-social, ¿sí?, que también incluye el orden de convivencia entre los entes de poder y el respeto a la esfera de atribuciones que le ha sido asignada a cada uno. Esa es toda la Constitución, y si nos vemos más clásicos, la verdadera Constitución para los antiguos, y digo antiguos, Kelsen y sus contemporáneos, la verdadera Constitución era la orgánica. Los derechos fundamentales para Kelsen y otros eran advenedizos, eran temas insertos arbitrariamente en el ámbito constitucional. Hoy sabemos que no es así, son la parte fundamental del orden constitucional, pero no debemos dejar de lado
no debemos dejar de lado esta otra parte que también es muy importante de la Constitución, y creo que es importante que tenga un medio efectivo, eficaz de defensa, y que además con ello se pueda fortalecer la justicia constitucional local y tenga mayores amplitudes y posibilidades de actuación. Les agradezco mucho por su paciencia y quedo a sus órdenes para los comentarios posteriores. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Rubén Sánchez. Sus palabras han sido muy benéficas para introducirnos en el tema que nos trata y que nos convoca en esta mesa redonda y darnos un contexto general de lo que son las implicaciones, las competencias o no en lo que tiene que ver con el control difuso de constitucionalidad. Pero sin más, cedo el uso de la palabra al magistrado Pedro Antonio Enrique Soto, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, para que nos honre con su conferencia. Intervención. Muchas gracias al magistrado Eugenio Isidro Partida por su amable conducción en esta primera mesa de discusión que gira en torno al caso Radilla y su aplicación por parte de los jueces mexicanos. Yo quiero agradecer y hacer patente mi emoción y mi honra, emocionado desde luego por compartir esta mesa con distinguidos juristas, el magistrado Penagos, nuestro amigo Rubén Sánchez Gil, a quienes reconozco su trayectoria, sus aportaciones a la ciencia jurídica de nuestro país. Y desde luego agradecer a ustedes que amablemente nos escuchan y que sin duda habrá oportunidad de dialogar durante la jornada de hoy y sin duda alguna la jornada de mañana. Quiero aprovechar también para saludar a mi compañera y compañeros magistrados electorales de Sinaloa. Bienvenidos a Nayarit, de Zacatecas, muchas gracias por acompañarnos. Y saludo también a un buen amigo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, al magistrado José Miguel Salcido Romero, que además viene de la familia electoral como presidente del Tribunal Estatal Electoral en Chihuahua. Miguel, muy bienvenido a Nayarit. Nos sentimos muy honrados, muy contentos de que estés en Tepic. Me parece que nuestro amigo Rubén ha puesto el contexto de la discusión de esta mesa de una forma muy clara sobre cuáles son las implicaciones que tiene la reforma en materia de derechos humanos y particularmente la sentencia del caso Radilla y en la actuación diaria, en la actuación práctica de todos los jueces del sistema judicial en nuestro país. Y creo que hoy no hay duda, como bien se ha dicho, que se ha convertido a todos los jueces, y no solo a los jueces, sino a todas las autoridades, en órganos de control constitucional. Es decir, esta facultad para que los jueces puedan, cuando adviertan un problema de constitucionalidad de una ley que sirve para aplicar y resolver un caso concreto, puedan previamente decidir este conflicto constitucional y luego proceder a decidir el conflicto ordinario. Me parece que en este campo no tenemos ninguna duda. Hay pues una facultad expresa en la reforma de 2011 y reiterada o reconocida en la sentencia del caso Radilla. Pero yo quiero ir al otro paso de la consecuencia de esta reforma y me refiero particularmente a cómo hacer uso de esta facultad en casos concretos por parte de la judicatura local. Es decir, sí, tenemos una gran oportunidad hoy los jueces de hacer examen de constitucionalidad cuando esta facultad estaba referida única y exclusivamente a la justicia federal. Pero el problema es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo advierto un problema de constitucionalidad como juez? O bien como abogado, ¿cómo planteo un problema de constitucionalidad cuando estoy decidiendo una controversia del orden familiar, del orden civil
o del orden penal o cualquier otra materia. Y me parece que en este punto es donde quiero centrar la discusión de mi ponencia. Es decir, yo advierto aquí que nuestra tradición judicial ha sido una tradición fundada en el legalismo, en la obediencia ciega a la ley. Esto no significa que sea malo, pero en donde el juez históricamente tuvo como único material para resolver todo tipo de controversia la ley. Para decirlo en palabras más concretas, solo el código, pues, sustantivo o procesal. Y hoy de la noche a la mañana nos dice, no, tienes que voltear a ver la Constitución y tienes que voltear a ver los tratados y tienes que voltear a ver la jurisprudencia internacional. Excelente. Pero ahora, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo planteo un estudio de constitucionalidad si no hemos preparado a la judicatura para enfrentar este nuevo reto? Y aquí yo quisiera decir que encuentro dos vías, que encuentro tal vez dos emociones en sí mismas encontradas entre sí. Por un lado, veo a los optimistas y por otro lado veo a los pesimistas de esta nueva facultad constitucional. Y quiero muy brevemente referirme a ello. Por un lado veo al pesimismo judicial, aquel que dice, a mí no me compliquen la vida, déjenme como yo históricamente he resuelto todas las controversias traídas a mi tribunal y que sean los jueces federales quienes terminen decidiendo y resolviendo los problemas de constitucionalidad. ¿Para qué nos metemos? Por otro lado, veo el optimismo de muchos jueces mexicanos que dicen, esta es la gran oportunidad de hoy en día convertir a los jueces ordinarios en jueces constitucionales. Esto que históricamente habíamos demandado desde hace muchos años. Yo quiero decir, si me lo permiten, que en esta línea me encuentro en el optimismo, pero también advierto muchos riesgos de este optimismo. Es decir, si bien es cierto que hoy tenemos en nuestras manos la alta encomienda de ser controladores de los actos del poder público y particularmente de las leyes para hacerlas conforme a la Constitución, esto también representa graves riesgos, porque entonces hay una amenaza latente de un activismo judicial exacerbado que puede llevar al desconocimiento permanente por parte del juez de cualquier ley que se le ponga enfrente con el mero argumento de que está haciendo control difuso de constitucionalidad. Y ese optimismo es el que entonces me obliga a reflexionar bien. Tenemos que ejercer esta facultad, pero con responsabilidad. Y centro entonces aquí la parte medular de lo que yo quiero compartir con ustedes. El control difuso de constitucionalidad tiene límites y uno de esos límites es el principio de interpretación conforme establecido en la propia Constitución Federal. ¿Qué quiero decir entonces? Que no traemos un hacha sobre el brazo como juzgador para estar descabezando leyes en aras de la protección constitucional y en aras de la protección de los tratados internacionales, sino que la decisión del juzgador debe estar basada en una serie de principios previos para entrar al abordaje de un problema de constitucionalidad de una ley. Y estos principios tienen que ver con este principio de interpretación conforme. La doctrina es coincidente en afirmar que el principio de interpretación conforme tiene un origen en Estados Unidos. Este origen que implica que el juzgador no puede, a la primera sospecha de inconstitucionalidad de una ley, inmediatamente proceder a su desconocimiento, sino que debe buscar por todas las vías posibles armonizar esa norma constitucional
esa norma legal impugnada con el sistema constitucional. Es decir, este límite al control constitucional difuso pasa por respetar el principio de interpretación conforme. De tal forma entonces, y entro a conceptualizar el principio de interpretación conforme, una norma cuestionada de inconstitucional, el operador jurídico, el juez, debe buscar armonizar esta norma con el sistema constitucional. De tal suerte entonces que si esta norma legal encuentra interpretaciones distintas en las cuales unas me indican que esa norma es inconstitucional y otra me indica que esa norma es conforme a la Constitución, el juez debe preferir aquella interpretación que salva la constitucionalidad de la ley. Como podemos ver, no se trata entonces de que a la primera sospecha busquemos eliminar la norma legal en aras de esa protección constitucional. Este principio de interpretación conforme está regido por principios previos en el control de constitucionalidad. El primero de ellos es el principio de unidad del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? Significa que una norma impugnada de inconstitucional no es una norma aislada, pertenece a un sistema jurídico. Si la norma está vigente, tiene una razón de su existencia. Es decir, el legislador la ha creado para que sirva a un propósito, prevenir o resolver una controversia. De tal manera que esa norma impugnada de inconstitucional yo no la puedo estudiar de forma aislada del sistema jurídico al que pertenece, sino que debo buscar que esa norma impugnada se armonice con todo el sistema. Me decía un alumno de maestría, se trata pues de no dejar chimuelo al sistema normativo. Le quito un diente y entonces ya queda la sonrisa distorsionada. Se trata de revisar que esa norma cumple un propósito y una función importante dentro del sistema del ordenamiento jurídico vigente. De tal forma entonces que el operador jurídico tiene que primero advertir este problema y debe buscar por todos los medios posibles que la norma armonice con el sistema completo. El segundo presupuesto para hacer el estudio de constitucionalidad. El segundo presupuesto tiene que ver con un principio que es fundamental, el principio in dubio pro legislatore. ¿Qué significa esto? Significa que la norma jurídica, el sistema legal, goza de un principio de presunción de constitucionalidad. Esto es, el juez, lejos de entrar al estudio de constitucionalidad de una ley, pensando que el legislador siempre promulga leyes inconstitucionales, debe entrar al estudio de constitucionalidad con la convicción inversa. Es decir, el juzgador debe partir de la base de que el legislador, al crear la ley, lo hizo respetando los parámetros constitucionales. Es decir, el principio de presunción de constitucionalidad. Y esto tiene que ver con la democracia. Es decir, el órgano legislativo, órgano democrático, tiene una atribución constitucional fundamental, crear el sistema jurídico. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.